media, que la ciudad ya se ha vestido de negro y nos podemos ocultar en el silencio de la noche, llega el momento de las confesiones. Alguien dijo que los caníbales están entre nosotros, y a partir de ahí, la imaginación de la gente ha terminado por encenderse. Caníbales en el metro de Madrid, dicen los más atrevidos. Los desahuciados, los que ya no tienen a dónde ir, se están refugiando en el metro, y no están para bromas. Yo los he visto, y me resisto a creer que sean ellos los caníbales. Están drogados, aturdidos, escondidos en los túneles. ¿De dónde podrían sacar las fuerzas para comerse a otra persona a dentelladas? Esto es algo que no entiendo, pero os puedo asegurar que verlos no es divertido, ni de lejos. E insisto, yo los he visto. Así empiezan las peleas, por David G. Panadero. De la calle me llega el ruido de la pelea. El que golpea debe de ser mi hijo. En condiciones normales no se trata de un ruido capaz de quitarme el sueño, pero esta vez ha roto cristales. Con suerte habré conciliado el sueño antes de que el niño suba victorioso, y ya mañana le diré que la próxima vez hagan el favor de no molestar. ¿Te falta tono, chaval? A este ritmo no vas a terminar a tiempo. No esperes salir a las 5 de la tarde. Anoche no dormí demasiado. ¿Y eso? Mi hijo se sumó a la pelea. Cristales rotos, ruido. No tardé en darme cuenta de mi error. No me preocupaba tanto lo que pudiera pensar de mí y de mi hijo, mejor dicho, como el hecho de que no me comprendería. Así que detuve en seco la conversación. Pero mi compañero empezó a animarse y no dejó de lanzarme preguntas. Era habilidoso interrogando y su tono interesado correspondía a la amabilidad de un jefe de planta de grandes almacenes. Debía contestar con mucho cuidado para no resultar borde, porque sí, yo sabía que me sobraban los motivos para ser borde, pero me lo estaba poniendo difícil y debía responderle con el mismo tacto, la misma diplomacia con que él me trataba. Él había decidido que mis problemas con el sueño le concernían, así que, lo quisiera o no, acabaría rindiendo cuentas. Como todas las noches, le acabé diciendo, anoche hubo pelea debajo de mi ventana. La bici amarilla, por Fernando Cámara. Sara sabía que era cuestión de tiempo que ocurriera, y fue tan rápido como había imaginado, pero infinitamente más doloroso y desagradable. Sile, iba clasificando Sergio los nuevos cromos adquiridos en el kiosco a la salida del colegio. ¡Nole!, gritó entusiasmado ante uno de los pocos que le quedaban para terminar la colección de Bob Esponja. ¡Mira, mami! ¡Nole! Y en esa fracción de segundo, entre mami y Nole, fue brutalmente arrollado por una bicicleta amarilla. Estructura de fibra de carbono, 3 platos, 6 piñones y ruedas de cross. El ciclista perdió el equilibrio y al caer al suelo se lijó la rótula contra los baldosines mientras el armazón de su bici sepultaba al pequeño Sergio. Salvaje. Que no se puede ir así. Empezó la gente a increpar al ciclista mientras retiraban la bicicleta con cuidado de no dañar al niño. Sara sintió un pinchazo de horror al ver el brazo de Sergio descolocado, en una posición aberrante. Sergio, hijo, había sangre y contusiones en su cara. Una sensación irreal, como un mal sueño, veloz y lento a la vez, sordo y estruendoso. Me lo han matado, chillaba entre dientes mientras le agitaba para que no reaccionara. Cientos de imágenes se le agolpaban. El parto, su carita afilada de niño avispado, los lloros de la primera guardería, la voltereta que dio en el tobogán y que le saló la sangre, la hucha que abría y cerraba cada sábado para contar sus tesoros, la colección de
Sergio no podía morir. Todavía le quedaban 3 cromos para completar el álbum de Bob Esponja, pensó Sara, y se puso a recoger los cromos esparcidos por el suelo. Recursos humanos, por Francis P. Fernández. A mitad de camino, Roberto, que cuando tenía una idea metida en la sesera llegaba a ser persistente hasta los propios confines del aburrimiento, lo sujetó del codo con la intención de afrontar el problema desde el otro flanco. Vamos a ver si me explico. Imagina que de repente yo me transformase en un monstruo sediento de sangre y que entonces saltara sobre ti. ¿Qué? A Julián la simple idea de imaginarse a un tipo enclenque como su amiguete, con los ojos en blanco, tratando de subírsele por la chepa como una pulga furibunda, le pareció tan deliciosamente ridícula que se echó a reír. Le hizo gracia eso y, por supuesto, también aquella expresión ridícula que parecía extraída del repertorio de tópicos comunes de las novelillas baratas con las que solía matar el tiempo. Sediento de sangre. No, en serio, insistió haciéndose el ofendido. Que no, joder, venga ya. A ti lo que te pasa es que se te ha indigestado la película que hemos visto y que, por cierto, era bien mala. Mucho látex y poca chicha. Mira, replicó Roberto con voz muy grave, solo trato de hacerte ver que no, te confundes en lo de no, Robertito, ¿cómo que no? Deja de tocarme los huevos con el temita. ¿Quién narices va a creer hoy en día en ese rollo de los vampiros? Después de Hitler, de Hiroshima o de Ted Bundy, los vampiros suenan ya a coña marinera, simplemente. Y punto redondo. La lluvia, por Rubén Sánchez Trigos. Esta imagen podría ilustrar la cubierta de cualquier novela gótica. Es como si al cielo le hubieran aplicado apresuradamente una capa de brochazos grises, sin orden ni concierto, y después los pintores se hubieran marchado dejando el trabajo a medias. Hay zonas profundamente oscuras y otras más clareadas por las que puede entreverse el lienzo azul del cielo de agosto. Algunas nubes son tan compactas que podrían precipitarse de un momento a otro sobre las azoteas del barrio de Aluche, y esta idea hace que me sienta testigo privilegiada y a la vez víctima colateral. Alguien en el servicio meteorológico ha vuelto a cagarla, me digo mientras vuelvo al interior del piso y deslizo las puertas correderas de la terraza. Pienso en todas esas familias que, alentadas por los esperanzadores partes de los últimos días, han cargado sus coches y, como una versión estival del éxodo bíblico, se han echado a las carreteras en dirección a la playa, o a sus pueblos de origen, o a los pueblos de origen de otros. Pienso en mis compañeros de turno, Marina y Raúl, consumiendo sus 15 días de vacaciones atrincherados en un apartamento de Gandía. Pienso en mis vecinos de segundo derecha, no hay nombre, son solo eso, mis vecinos de segundo derecha, a los que sorprendí desde mi ventana el martes pasado, cargados con un catálogo de bolsas llenas de instrumental playero. Y, por supuesto, pienso en el imbécil de Cristina, a quien no se le ocurre otra manera mejor de celebrar su ascenso que alquilar una casa rural en Santander y encerrarse en ella durante 3 días con su último ligue de una noche. 3, me corrijo, será su último ligue de 3 noches, lo que sea. Vamos a probar suerte por aquí. A ver ahora. Buenas tardes. Yo creo que me escucháis más por mi voz que por el micrófono. Igualmente seguiré hablando, seguiré deseando las buenas tardes y dándoos la bienvenida a esta presentación de La ciudad vestida de negro, que es una antología de terror urbano, tal y como hemos querido bautizarla, que circula en esa zona de penumbra que comparten la novela negra y el género de terror. Todos sabemos de forma más o menos intuitiva qué significa novela negra, bajos fondos, delincuencia, ambiente urbano, peligro social. Todos sabemos a grandes rasgos qué significa el terror, una emoción, el miedo que cineastas y literatos pretenden provocar desde tiempos inmemoriales, desde que existen el cine y la literatura, sobre todo como género, el terror marcadamente
diferenciado. Y en La ciudad vestida de negro hemos querido hacer una propuesta con 20 aportaciones, de las que habéis escuchado 4 fragmentos, recorriendo ese género en España, lo que ha dado de sí desde principios de la transición, con autores como Andreu Martín, Juan Madrid, Carlos Pérez Merinero, hasta autores que empezamos ahora a despuntar en el terreno literario, como Francis P. Fernández, como Fernando Cámara, como Rubén Sánchez Trigos o como yo mismo. Pues bien, para presentar La ciudad vestida de negro, me doy cuenta que a la hora de comentaros mínimamente en qué consiste el libro, por qué dirigí esta antología, cómo nació esta iniciativa, me doy cuenta, ya digo, de que este es el libro que he llevado media vida preparando sin ser consciente. Yo no era consciente, hará 15 años, cuando empezaba a leer autores españoles de género, no era consciente de que acabaría haciendo este libro, pero de alguna forma estaba predestinado a hacerlo. Mi sorpresa cuando descubrí autores como Andreu Martín fue mayúscula al descubrir que géneros típicamente anglosajones como el terror, el policíaco, el negro, hemos visto mucho cine negro americano, mucho terror anglosajón, mucho terror británico, pero no tanto terror o policíaco o negro español. Entonces mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que había toda una generación de autores que realizaban estas actividades adaptando esos géneros anglosajones, extranjeros, exóticos, adaptándolos a nuestras costumbres, a nuestra realidad social, a nuestro contexto, a nuestro entorno más inmediato. Fue tal mi sorpresa al descubrir a esa generación de autores que ya hace más de 10 años decidí fundar una revista que yo realizaba contactando con personas del mundo editorial, con maquetadores, distribuidores, impresores, pero que sufragaba con mis propios ahorros la revista Prótesis, que yo hacía, por un lado para divulgar, pero por otro lado para responderme a mí mismo y para entender cuál era la clave, cómo habían podido surgir una serie de autores como Jaume Fuster, Vázquez Montalbán, Andreu Martín, muchos de ellos en esta antología, cómo habían llegado al punto de personalizar esas claves de esos géneros extranjeros tan ajenos a lo nuestro, tan ajenos a lo español, y sin embargo los habían vuelto tan españoles. Resumiré contando una anécdota de Andreu Martín, de una de las tantas entrevistas que mantuve con él, en la cual yo le preguntaba el porqué de sus novelas, qué trasfondo había detrás de sus novelas, qué intencionalidad, qué vivencias propias había detrás de sus novelas, y su respuesta me dejó muy sorprendido. Recuerdo que en aquella tarde, hará más de 6 años, me hizo una auténtica revelación. Y Andreu Martín me decía que a lo largo de su carrera, haciendo novelas puramente catalanas, pero de acción, de thriller, de terror, de ciencia ficción, aunque hablara de asesinos, de vampiros, de hombres lobo, aunque hablara de todo tipo de criaturas extrañas, él con el paso del tiempo era consciente, se daba cuenta de que estaba hablando de sí mismo. Yo muchas veces digo, sobre todo en clases de técnicas narrativas, que escribir es escribirse. Y los que escribimos, por observación, por conocimiento, dejamos un testimonio de lo que somos. Entonces Andreu Martín, empapado en su ambiente, en el paralelo, en el barrio chino, estaba dejando un testimonio de esas calles en todas las novelas que hacía. De ahí el valor literario de novelas como Prótesis, que con el paso del tiempo se convierte en un valor documental porque nos acerca a unas épocas y a unos ambientes ya pasados, pero que forman parte de nuestra historia. En La ciudad vestida de negro hemos querido hermanar a las dos generaciones, los veteranos del terror, Andreu Martín, Juan Madrid, Carlos Pérez Merinero, al que por cierto va dedicada esta antología porque falleció antes de verla publicada, falleció en enero de 2012, hermanarlos con David Roas, Rubén Sánchez Trigos, Carlos Aguilar, todos esos autores de una edad intermedia que empiezan ahora a despuntar como creadores literarios. Decía hace unos minutos que escribir es escribirse. Muchas veces he dicho que para escribir solo hace falta una cosa, y esa cosa es honestidad. También lo decía Stephen King. Cuando estás ante el papel en blanco, da igual escribas de lo que escribas siempre y cuando escribas algo que para ti sea verdad, algo que para ti sea importante. Entonces los escritores de género nos enfrentamos al desafío de ser coherentes con nosotros mismos, de denunciar realidades dolorosas,
de ser honestos, de hablar, por así decir, en primera persona, pero siempre respetando las normas y el juego que supone el género negro, el género de terror, que establece unas coordenadas y un horizonte de expectativas que el espectador, el lector, siempre debe ver cumplidas. Pues bien, después de tantos años de leer autores españoles de terror, autores españoles de género negro, después de tantos años de entrevistarme con ellos, de dar conferencias en universidades, de analizar pormenores de esta literatura y profundizar una y otra vez, después de tantos años apareció Javier Ortiz, editor de Dracul, y me dio la oportunidad de dirigir esta antología. Y con esta antología quise apelar a la intuición de los autores proponiendo una etiqueta, terror urbano. No quise establecer un manifiesto, un movimiento organizado, coordinado, y preferí apelar a la intuición de ellos para que dentro del terror urbano dieran lo que pudieran dentro de sí mismos y se expresaran con total libertad. Mi sorpresa fue que los autores fueron honestos y expresaron sus miedos, muchos de ellos expresándose en primera persona, contando experiencias íntimas, experiencias subjetivas, experiencias de la noche, todo aquello que no podemos comunicar porque está más allá de lo comprensible, experiencias bizarras, extrañas. En el libro hay de todo. Pero ya digo, lo que hay sobre todo, antes que nada, es honestidad y un retrato muy fiel de nuestros ambientes, nuestras calles y nuestras ciudades. Y casi me atrevería a decir que ha habido una mano invisible que, sin yo saberlo, se ha adueñado de esta antología, ha coordinado a todos los autores y ha tenido al final el total protagonismo. Y esa mano ha sido la crisis, porque de forma descoordinada, obedeciendo cada autor a un propósito distinto, todos han hecho un retrato fenomenal, en el buen, mal sentido, han hecho un retrato muy eficaz de la crisis, abarcando su aspecto económico, su aspecto laboral, su aspecto íntimo, su aspecto social. En definitiva, en La ciudad vestida de negro hay 20 relatos de terror urbano, pero ese terror que no se plantea ya en abstracto desde castillos transilvanos, desde bosques tupidos, con criaturas mágicas, sino un terror que surge de lo cotidiano, un terror que surge de lo social, un terror que surge de tener que visitar una y otra vez las colas del INEM, un terror apegado al aquí y a la ahora, y un género negro, el de La ciudad vestida de negro, que no sigue tanto la iconografía típica del género negro, de la rubia fatal, el detective, el sospechoso, la investigación. No surge tanto eso como una observación, una mirada sobre un ambiente social crispado. Quiero pensar, con esto terminaría esta presentación por ahora, quiero pensar que cuando pasen los años, cuando pasen 20, 30 años, cuando haya pasado el tiempo, haya gente que recuerde este libro y haya gente que al leerlo piense: así vivíamos en 2013, estos eran nuestros miedos. Quiero pensar que los 20 autores que participan en La ciudad vestida de negro han sabido condensar, resumir y ofrecer un ejemplo elocuente de los miedos que afectan a nuestra sociedad. En primer lugar, llamaría al primer invitado de la noche, Fernando Cámara, que también tendrá algo que decirnos sobre sus miedos. Fernando, por favor. Aquí, ¿qué micro funciona? Este, me imagino. ¿Quieres a tu vera? Claro, que quepamos todos. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Se me va el micro. Dispárame. Fernando, bueno, ya sabes, esto de entrada, que a mí me encanta, me pierde entrevistarte, hacerte entrevistas. Se ha convertido en un vicio para este señor, sí. Entonces, ahora te tengo a mi disposición. Sí, no me puedo escapar. Únicamente tendré la consideración con el público de no extenderme y, como suelo hacer cuando hablo contigo, más que lanzarte una pregunta, te lanzaré una reflexión mía para ver qué reflexión te suscita a ti. Esto referido a tu literatura, desde la película que dirigiste, la primera película que dirigiste, Memorias del Ángel Caído, sí, hasta tu novela Necrópolis, tu novela de debut, hasta La bici amarilla, tu relato que podemos leer en La ciudad vestida de negro. Hace poco leía un ensayo de otro participante en nuestro libro colectivo, de David Roas, sobre el estatuto de lo fantástico en la cultura, y acuñaba un concepto
en el que de golpe te vi a ti reflejado. Me extrañó no ver una foto tuya en el libro. Un concepto tan de manual para ti que creo que te describía. Daba la impresión de que David Roas estaba espiando tus pensamientos a la hora de escribir esas palabras. Qué miedo. Y hablaba del fantasmatique, un concepto, al parecer, proveniente del psicoanálisis, que nos habla de esas historias que profundizan en una conciencia alienada, distorsionada, cuando la historia la vemos a través de los ojos de alguien que está fuera de sus cabales, y llega un momento en que el delirio, la sinrazón, lo grotesco domina la narración y no sabemos interpretar si lo que estamos viendo está dentro o fuera de nosotros. ¿Te ves encuadrado en lo fantasmatique? Hombre, pues gracias por llamarme demente, está bien. Está claro que cada cual lo enjuicia según lo ve, pero sí, es cierto, pero porque me lo hacéis ver vosotros. Yo no me siento tan paranoide. Analizan las cosas que escribimos y empiezan a decirte quién eres, qué es lo que te obsesiona, qué es lo que ocurre. Y es cierto, repaso lo que he hecho básicamente como autor y hay un alto grado de paranoia. La gente me dice que si vivo así, que si vivo situaciones paranoides en la vida. Y digo yo que todo lo contrario, es que tengo una vida tan profundamente aburrida que la tengo que llenar de paranoias, ¿no? La tengo que llenar de cosas interesantes. Aunque David se ríe de esto mucho, porque no lo acabo de creer. Estoy aguantando. Sí, pero se ríe cuando digo que tengo una vida muy normal. Y es verdad, tenemos una vida, yo creo que los que escribimos más que nada terror o cosas paranoides, no lo somos, porque si no, no lo escribiríamos. Escribiríamos cosas normales, o sea, pensaríamos que son cosas normales y no lo son. Somos conscientes de que esos son mundos de pesadilla, que son mundos de angustia, y por eso los escribimos, porque nos dan miedo. Si no nos dieran miedo, no tendría ningún sentido. Serían para nosotros biografías y la gente diría, tú estás paranoide, y nosotros diríamos, ¿y tu madre? O sea, en realidad, yo creo que para nada, no somos bichos tan raros, precisamente por lo que contamos entendemos que eso da miedo. En concreto, en esto último que hablas de la bici amarilla, que es lo que nos compete hoy, el relato de la ciudad vestida de negro, es que vuelve a nacer, aunque luego se vaya a la paranoia, pero nace de un miedo muy, muy claro, muy normal. Bueno, más que de un miedo, yo diría que eso me acerca más al género negro que al terror. Nace de un cabreo, que es un cabreo que algunos de vosotros compartiréis y otros igual no. Y es el cabreo a los ciclistas de la ciudad, estos que nos atropellan y se meten en medio por todos los lados, que a veces te gustaría tener una escopeta y acabar rápidamente la discusión de quién tiene razón, si ellos o nosotros. Tú vas por la acera normalmente y te adelantan, se te meten, lo hacen de una manera fantástica, se creen además que son genios y muchas veces pues acaban dándote en el codo o cualquier cosa. Algunos de vosotros seréis incluso ciclistas y diréis, canalla, ¿cómo puedes decir esto? Y tal y cual. Yo me paseo por la ciudad a la velocidad que me da la gana y me lo permite la ley. Como la ley no cae encima de estos señores, pues yo digo, pues voy a hacer un relato donde os destruya, ¿no? De alguna forma. Y así clamamos venganza. No, en realidad no es ni eso. A mí me fastidia esta gente. Dicen que los del género negro escriben lo que les pone de mala leche, lo que les cabrea, y el inicio puede ser este. Lo que pasa que aquí es donde voy a mi vida natural y normal. Soy padre de 2 hijos, escribo terror, pero tengo 2 hijos. O sea, como veréis, es absolutamente normal. Los niños son normales por ahora, y que les dure mucho. Y claro, al cogerlos a la salida del colegio, vas con ellos y los niños de ahora pues no van de las manos de su padre. No sé si porque me empiezan a tener miedo o porque les gusta la vida libre. Entonces pues van correteando a tu alrededor y los niños son impredecibles. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si encima viene un ciclista de estos medio locos y te empieza a enhebrar entre tú, los niños y todo esto, pienso, un día van a atropellar a alguno de los niños, no sé si al mayor o al pequeño, me da igual, y entonces voy a coger tu bicicleta y te la voy a meter en los intestinos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede haber cabreo mayor para un padre que le hagan algo a un hijo, lógicamente. Entonces, bajo ese planteamiento, me fui cabreando, recogí a los niños, les dije, venid de la mano, venid del tal. ¿Por qué? Porque empecé a paranoiarme con el famoso ciclista, me fui cabreando, digo, este hijo puta que atropella a mis hijos y no sé qué, no sé cuántos. Cuando llegué a casa estaba cabreado, con un cabreo enorme. Digo, y además los frenos te los voy a meter por los ojos y no sé qué. Y de repente me dijo mi mujer, ¿a ti qué te pasa? Y digo yo, no, el ciclista. Claro, ¿y qué ciclista? Uno, ocurrirá un día. Y dice, ¿cómo que ocurrirá un día? Un día pillarán a uno de nuestros hijos, un ciclista de estos que se meten. Me dice, es verdad, estos ciclistas son unos capullos. Y dije yo, pues se van a enterar. Y escribí el relato.
escribí este relato donde parte, lo que ha leído José Carlos ahora en la introducción, parte de una madre, en este caso me pongo del lado de la madre porque el cordón umbilical es mucho más potente que el del padre, lógicamente, me pongo en el personaje de la madre, atropellan a un hijo mío y le acaban, con uno de los radios de la rueda de la bicicleta, le rompen un ojo, con lo cual le dejan tuerto. Y entonces la madre va entrando en una paranoia cada vez mayor donde toda su vida está dedicado ya a encontrar a este individuo y a cargárselo, incluso a comprarse una bicicleta igual que el otro y a perseguirle. Y lo pasé muy bien y lo pasé muy mal a la vez escribiendo el relato, porque claro, lo sientes tan de dentro que ahí es donde sí viene la paranoia, ¿no? Ahí es donde viene esto que decís, que entras dentro de la paranoia, claro, porque te metes en una neura de venganza. Dices, en la realidad yo me convertiría en un ser de venganza tan fuerte. Yo creo que por un hijo sí, empezarías a perder la cabeza y empezarías a volverte un ser vengativo, un ser brutal, ¿no? Y eso es lo que me llevó al relato, sobre todo a enseñarme que si yo empezara a ejercer una escalera de violencia, me metiera en esa escalera de violencia espiral de violencia tan enloquecida, ¿a dónde llegaría? Y seguramente a autodestruirme. ¿Vale? El relato me ha enseñado algo, porque yo creo que los relatos nos enseñan primero a nosotros, a los escritores, algo, y me enseñó a decir, cuidado, que puede ser que sea una de las peores opciones, que vas a una venganza que al final seguramente va contra ti mismo. Y eso es lo que aprendí y eso es lo que he colocado ahí. Básicamente esa es la bici amarilla y responde muy bien a mi miedo de hoy, lo que tú decías. Siguiendo nuestro estilo comunicativo, cerraré tu reflexión con otra reflexión mía. El poder terapéutico de la escritura. Decía Paul Auster, el escritor norteamericano Paul Auster, que cuando uno escribe sobre sí mismo, ese sí mismo se convierte en otro. De una u otra manera, todos los escritores escribimos sobre nosotros mismos. Nos ponemos una máscara para que lo que dicen los personajes lo estemos diciendo nosotros en la realidad. Claro, hay escritores que hacen una máscara tan delicada y tan fina que les vemos continuamente. Entonces se repiten sus filias, sus fobias. Pero un buen escritor sabe crear buenas máscaras y Fernando sabe crear buenas máscaras. Y en ese distanciamiento, en ese convertirse en otro, casi es como si superara la experiencia sin haberla vivido. Sabe plantearse, verse desde fuera, sacar las conclusiones y resolver ese cabreo con un ciclista imaginario antes de que el ciclista haya aparecido. Con lo cual, yo creo que el tiempo que inviertes en la escritura te lo ahorras en psicoanálisis. Y en venganza. Con lo cual está bien empleado. Pasamos a llamar al siguiente invitado de la tarde-noche, que es el gran Rubén Sánchez Trigos. Rubén Sánchez Trigos interviene en esta antología con el relato La lluvia. Eres licenciado en Ciencias de la Imagen, en Imagen y Sonido, es profesor universitario y enseña cine. Entonces, lo que me llama la atención de su trayectoria, tanto su novela Los huéspedes como su relato La lluvia, es la fuerte impronta visual de su narrativa. Él es de una generación eminentemente audiovisual, yo diría que casi se ha criado en los videoclubes y casi me atrevo a opinar que su empeño como narrador es reproducir el placer que le producen las películas que ha visto una y otra vez desde la adolescencia. Hay mucha importancia de lo visual en tus novelas. En Los huéspedes hay mucha reflexión sobre la mirada, lo visual. Sí, no, incluso ahora que has dicho lo de la obsesión de reproducir y tal, no solo las películas, sino algo sobre lo que escribí hace poco una columna, ahora que hice lo del videoclub. Yo soy de la generación, esto ya cada vez te vas sintiendo más mayor, porque dices, soy de la generación que iba a los videoclub, la que alquilaba películas, que alquilaba cintas VHS, que las veía, las tenías que devolver, y además te sentías mal si no las devolvías rebobinadas. Y yo las rebobinaba siempre, era el único de mis amigos que las rebobinaba. Entonces yo lo que hacía muchas veces cuando no tenía dinero, cuando me daban dinero mis padres, era bajar al videoclub y simplemente entretenerme viendo carátulas. Y a partir de las carátulas imaginaba las películas. Y entonces vosotros habéis visto unas películas, yo he visto otras. Es decir, una película que nos gusta a ti y a mí mucho, Demons, por ejemplo. Demons de la una muy mala película, buena mala película. Yo Demons, hasta que la pude ver, yo estuve viendo esa carátula, adorando esa carátula, tardes y tardes. Entonces, a partir de la carátula yo me imaginaba la película y me construía un mundo de imágenes, claro. Luego veía la película y no era mejor ni peor, era diferente. Entonces, a lo mejor va por ahí un poco la cosa. Es decir, no es tanto una educación visual como una trayectoria vital que te ha obligado a ejercitarte en la construcción de imágenes. Y eso a la hora de escribir
aunque a los puristas no les gusta. En el caso de Fernando, que es guionista de cine y director, tú también eres guionista de cine, profesor de cine, es inevitable que planteéis las historias de una forma muy táctil, muy sensorial, que vuestras historias puedan olerse, sentirse, tocarse prácticamente. Entonces, la lluvia es una lluvia que transcurre en una tarde aburrida de verano, una tarde pegajosa, que transmite incluso sensaciones físicas. Sí, yo, como decía Fernando, que hablamos sobre, no sé si sobre lo que odiamos, pero hablamos sobre lo que escribimos, sobre lo que nos pica, sobre lo que nos remueve, ¿no? De alguna forma. Y curiosamente, casi nunca escribimos sobre lo que nos hace feliz. De hecho, es que es un coñazo. O sea, hay un momento en la vida que es, bueno, un momento. A veces es un momento, puede ser días, puede ser meses, que es cuando eres feliz, por ejemplo, cuando te enamoras y eres correspondido. Eso es terrible. Entonces no escribes. No escribes, es terrible. Entonces, claro, escribes sobre lo que te transmite cosas negativas. Y a mí el verano me transmite cosas profundamente negativas. Yo odio el verano. Yo estos días que ha nevado he sido profundamente feliz. Por eso no he escrito. Pero el verano lo odio porque es pegajoso, porque... Las canciones de verano suelen ser las peores. Las canciones de verano son lo peor. Los amores de verano son muy decepcionantes. La gente no está, o te has ido tú, se han ido tus amigos, o se ha ido tu familia, es decir, no hay nadie. Lo bueno es que paseas, las calles están vacías, porque ahora están vacías pero están ardiendo. Es decir, el suelo como melaza, el suelo. Es un horror. La vida en verano no empieza hasta las 8 de la tarde con suerte, es decir, es un horror el verano. No apetece hacer nada. Encima, para los que nos encanta escribir, te acercas al ordenador, el ordenador arde, te está diciendo no te acerques. Y entonces yo escribí desde mi odio al verano. Y escribí, es un cuento que escribí en agosto, y un cuento sobre una persona que está trincherada en su casa porque ha sufrido un accidente, tiene una escayola, no puede salir de su casa, tiene que trabajar desde casa, y me interesaba escribir desde el off, es decir, hay algo que está ocurriendo en la ciudad, es una lluvia, es una tormenta, que va a terminar por llegar a su casa, es una tormenta que ha empezado, digamos, unos barrios más allá, y me interesaba no tanto trabajar, al final me tuve que obligar a buscar una naturaleza, una explicación a ese horror, pero no me interesaba tanto la explicación como el punto de vista, es trabajar el punto de vista de alguien que se entera de lo que está ocurriendo mediante internet, mediante el teléfono, mediante llamar a una amiga, oye, ¿qué está pasando? Estoy oyendo ruidos raros, ¿qué está pasando en tu barrio? Porque lo que pasa en tu barrio va a pasar en el mío dentro de 5 minutos cuando llegue la lluvia. Es decir, me interesa un poco trabajar eso, el punto de vista. Y sobre todo desde mi odio al verano, es una declaración de... Y sobre todo se ve en tu relato una tendencia muy acusada respecto al terror moderno, que es convertir lo inverosímil, lo inexplicable, lo irracional en algo completamente verosímil, hacer que lo inaceptable sea aceptable, que una lluvia inexplicable, pegajosa, negra, caiga y seamos conscientes de que es así y no puede ser de otra forma, hacer razonable lo irrazonable. Pasamos ahora al último invitado de la tarde, que es Francis P. Fernández, pequeño gran hombre. De Francis P. Fernández puedo deciros, pero tendré que resumir porque su trayectoria laboral es muy dilatada, pese a que no es precisamente muy mayor, ha hecho muchas cosas. Es licenciado en Filosofía, doctorado en Psicología, profesor de Criminología, director de un departamento de Criminología en la Universidad Camilo José Cela. Además de todo esto, ensayista con un concepto central que ha desarrollado a lo largo de distintos ensayos, la mente criminal, tanto desde un punto de vista histórico como dentro de la cultura popular, y además novelista con La versión del Minotauro, una intriga de Estado muy interesante en la España actual, y aquí nos aporta el relato Recursos Humanos. Buenas tardes, Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo tenía pensado lanzarte primero una pregunta, ya que es un concepto que habitualmente aparece tanto en tu narrativa como en tus ensayos, que es la mente criminal. Mucho se habla de la mente criminal, parece que la criminología es la disciplina de moda gracias a series de televisión, muchos jóvenes quieren ser criminólogos, es una disciplina que nos apasiona, que parece que todo lo resuelve y todo lo explica, y creo que tú eres escéptico respecto a las posibilidades de la criminología. No concretamente con respecto a las posibilidades de la criminología como ciencia, sino con respecto al enfoque que tiene, ¿no? Yo creo que yo he estado, pues por mi trabajo en la mayor parte de las prisiones españolas, he conocido a los peores criminales de este país, he hablado con ellos y he descubierto algo espantoso, y es que la mente criminal no existe, es un cliché, es un invento. Un invento, si quieres, generado en otros tiempos, provocado o producido por la
una cierta escuela científica de carácter decimonónico y que, bueno, que arraigó en la cultura popular. La mente criminal se convirtió en el argumento de montones de novelas, de historias, incluso de películas. Y eso ha calado tan hondo que, bueno, ya hay hasta series de televisión que se llaman Mentes Criminales. Pero lo que he descubierto con el paso de los años es que realmente, más allá de que una persona pueda tener un problema psicológico más o menos severo, es que la mente criminal no existe. Lo que existen son personas que cometen crímenes cuando se dan las circunstancias apropiadas para ello. Antes Fernando nos hablaba precisamente de uno de sus grandes crímenes no cometidos, ¿no?, que es el de matar al ciclista. Bueno, pues a la mayoría de la gente que comete crímenes le ocurre esto, le ocurre algo que no espera, se produce el detonante apropiado y entonces hace algo que jamás en su vida pensó que haría. Y así empieza todo. Y sí, es cierto que yo soy un poco reacio a esto de la mente criminal o del criminal nato. No creo que eso exista, salvo en la película de Oliver Stone, que es espantosa. Si pasamos a tu faceta, coincido en lo de Oliver Stone, pasamos a tu faceta como narrador, yo te considero sobre todo un narrador de acción. La versión del Minotauro era un thriller trepidante encaminado a un final que dejaba fuera de lugar al lector, y Recursos Humanos es también un relato de acción en el cual, a mi juicio, lo más interesante es las pequeñas reflexiones que se van aportando, todo el contexto social que se va sugiriendo, todo el entramado de relaciones laborales que se va mostrando en Recursos Humanos. Háblanos de Recursos Humanos. Sí, bueno, Recursos Humanos es un relato del peor de los terrores que todos tenemos hoy en día, ¿no? Y es el terror no a la muerte física o al fantasma, que es el viejo terror gótico que dejó de funcionar tras la Primera Guerra Mundial, esos terrores que afectan solo a los niños, ¿no? Es un terror muy racional y es el terror que nos afecta a todos a morir socialmente, a que de repente toda la vida que tú te has construido a lo largo de los años y que crees que es segura y que crees que funciona y que crees que es maravillosa y que crees que además es inalterable, de repente, bueno, pues descubres que no solo no la controlas, sino que te la derrumban. Es decir, aparece un tipo por allí, le mete una patada a aquello y ves cómo eso, el castillo de naipes en que era tu vida, se va desvaneciendo, ¿no? Y esto precisamente es lo que a nuestro protagonista, o a uno de los dos protagonistas del relato, porque el relato es un relato de dos personas fundamentalmente, pues lo lleva a la situación de encontrarse en la posibilidad de cometer un crimen, ¿no? Es un terror. Hace un año yo revisionaba una película de los años 70 de Melvin Frank que se llamaba El prisionero de la Segunda Avenida. Y esa película en su tiempo mucha gente no la entendió, básicamente porque España era un país muy distinto a Estados Unidos. Pero hoy en día, que nos hemos incorporado al primer mundo desde hace mucho tiempo y somos un país que funcionamos básicamente copiando casi todo lo peor de por allí, ese terror que ataca a Jack Lemmon, de que de repente es un hombre con 40 y pico años, 48 creo, que ve cómo su mundo se va desbordando, se va destruyendo, y él empieza a caer en la perplejidad y empieza a tener crisis de ansiedad y empieza a sentirse horriblemente mal y está a punto de destruirse a sí mismo y de destruir a su familia, de destruir todo lo que él quiere. Bueno, pues es el terror que todos tenemos, ¿no? El terror que nos afecta hoy en día y que estamos viviendo ahora con esto que llaman crisis y que no es una crisis, es un estado de cosas. Una crisis dura un tiempo, esto ya es muy largo, esto es un estado de cosas ya que se perpetúa. Y antes, entre bambalinas, comentábamos que no sé si dentro de 10 años quedaremos alguno trabajando en este país, ¿no? Yo tengo ciertas dudas al respecto. Y entonces, claro, el problema que hay es que nuestros protagonistas se enfrentan a ese estado de cosas, ¿no? Esa situación en la que tú, después de estar muchísimo tiempo trabajando y montándote una vida, descubres que tu vida no es tuya, que tu vida depende de otros que cuando quieren te la quitan. Y entonces esa es la peor de las muertes, ¿no? La muerte social. Si no ingresas dinero en la cuenta del banco, no puedes irte de copas, no puedes comprar nada, no puedes tener caprichos, no puedes irte de vacaciones. De hecho, casi ni puedes tener amigos. Ahora no puedes salir del país, solo 15 días al año. Para que veas. Perfecto. Y ese es el terror que trato de mostrar en el relato, ¿no? Muchísimas gracias, Francis. Os he dicho hace unos minutos que yo lancé la propuesta Terror Urbano y que para mi agrado los 20 autores que participan respondieron con total honestidad. Y habéis visto 3 propuestas completamente honestas: el miedo a que se ataque a la familia, el odio al verano, odio que yo comparto también, y el miedo a perder el trabajo, una parte fundamental. Tenemos además un invitado que no puede estar hoy aquí con nosotros, pero hemos hecho una grabación para que pueda participar de esta presentación, que es Carlos Aguilar.
Así que, música maestro, vamos a ver a Carlos, si es posible. Carlos, ¿estás ahí? La verdad es que he tenido ganas de matar gente bastantes veces. Lo que sucede es que nunca sabía quiénes eran. Es decir, nunca he querido matar a ningún conocido, pero sí he tenido ganas de matar a gente con la cual no me he cruzado en la vida. Simplemente por saber de cosas que han hecho, creo que estaba justificado que esa persona dejara de existir. Bueno, yo, en cuanto habitante de una gran ciudad como Madrid, tengo miedo de todo y de nada a la vez. Es decir, es una sensación abstracta, más que concreta, que no podría explicarte. Miedo, desde luego. ¿A qué? No sé decirte. Yo de asesinos, la verdad es que no sé nada. No entiendo nada, pues no me interesa. El único interés que tiene es el que tú estéticamente le puedes conferir a través de tus ficciones, de tus barbaridades. Y habrá algunos que disfruten muchísimo matando, habrá otros que por el contrario sufran, y entre esos dos extremos habrá de todo. Pero ya te digo, el asesino de verdad a mí no me interesa para nada. En el caso concreto de este cuento sí que me he inspirado en algunas referencias cinematográficas, de manera que eso, digamos, enmarcara un poco la mentalidad, el impulso que determina al personaje a cometer un crimen, algo que nunca ha hecho y posiblemente no volverá a hacer. Escribiendo este cuento he sentido un placer especial porque suponía una faceta nueva para mí, escribir un cuento que tenía que ser urbano y tenía que ser breve. Entonces eso ha sido muy estimulante, muy bonito. Bien, ya nos hemos presentado todos los participantes, al menos 4 o 5 de los participantes del libro, los 20. Podría ser un desafío. Propongo al editor que nos reúna a los 20 en alguna ciudad a determinar y a ver cuánto dura esa mesa redonda y a ver quién habla más. Y a ver cuánto dura la ciudad. Y a ver, efectivamente. Pero, como 10 negritos nos matamos. pero llegamos, comparto contigo el micrófono, Fernando, llegamos a la parte final del evento, en la cual quería proponer un coloquio abierto entre los 4 que estamos aquí presentes, con un tema que pienso que os puede interesar. Muchas veces la gente ajena al género de terror, ajena al género negro, no comprende por qué nos gustan estas cosas. Yo muchas veces he tenido que escuchar aquello de tú con lo rubito que eres, con lo buen chaval que pareces, ¿cómo ves las películas que ves?, ¿no? Este tipo de contrasentidos. Entonces, hay una contradicción básica, no sé si ellos estarán de acuerdo, pero yo veo una contradicción básica en el aficionado al terror y al género negro que no se da en otros géneros. Y me explico. Alguien que sea apasionado de la comedia romántica, le gusta ver mucho películas de Meg Ryan, de Tom Hanks y comedias románticas, porque se ríe a mandíbula batiente y porque llora de emoción con esas películas. Es decir, porque sus emociones afloran con esas películas. Sin embargo, yo como espectador de terror, me apasiona ver el cine de terror no tanto por una emoción visceral que no se produce, es decir, las películas no me producen miedo, sino por el enigma intelectual que pueden suscitar. ¿Qué hay en torno a la figura del asesino? ¿Cuáles son las causas del misterio? ¿Qué ambiente social rodea a esa aldea donde están sucediendo desapariciones? Etcétera, etcétera. Entonces, la contradicción es, frente a la emocionalidad, es estar a flor de piel de tantos géneros, de la comedia que nos hace reír, del drama que nos hace llorar, el terror se basa en la imperturbabilidad del que lo ve, porque si yo sufriera viendo películas de terror, ya estaba listo con todas las que veo. Si yo sufriera, lo pasara mal leyendo novelas negras, no podría hacer mi trabajo diario. Entonces, mi trabajo con el género negro, con el terror, se basa, en cierta forma, en mi indiferencia hacia lo que leo. ¿Qué opináis? Hombre, en mi caso, no quiero llevarte la contraria porque te tengo cerca y eres muy fuerte. Pero yo sí sigo viendo cine de terror es por el recuerdo que tengo de pequeño que me provocaba un miedo importantísimo. Y yo lo que hago viendo películas muchas veces indecentemente malas es intentar encontrar que me produzcan eso, porque digo, tendré que seguir buscando para volver a recuperar esa supuesta emoción, porque si me dejaran muy imperturbable, que me dejan la mayoría bastante imperturbable, pues en el fondo me aburre. Entiendo lo que dices y yo creo que es verdad en respecto a la mayoría de espectadores de terror, pero yo no, yo busco la emoción hardcore que me sacuda.
y no la veo casi. Las películas de terror buenas para mí son 10 y no hay 11, estoy esperando la 11 y de vez en cuando viene alguna, y pues me siento un poco triste. Necesitamos cine de terror, amigos, haced algo al respecto, productores, todos, hacedlo, ¿vale? No, es que tiene razón Fernando. Pasa que como está entre medias, me lo puedo permitir decir, porque está entre medias de los dos. Entonces, entre que saltas, yo puedo salir. En fin. No, sí, porque pero hay una cosa en la que tú tienes completamente razón, y es que no se le puede explicar a alguien que no le guste, que no sea aficionado al género, por qué te gusta el género. Primero porque te va a decir, ya, es que estas películas, la mayoría son malas. Desde el punto de vista canónico, cinematográfico, planificación, no sé qué, son malas, dices, tienen razón. Es decir, lo primero hay que aceptar que tienen razón. Eso es cierto. Entonces, hay un placer que tiene mucho que ver con lo que dice Fernando, que es cierto. Yo muchas veces lo que inconscientemente a lo mejor tratas de buscar en un visionado es la experiencia que a ti eso, no esa película en concreto, sino el género, te proporcionó en su momento. Entonces, yo creo que el que no es aficionado al terror desde niño, no te vas a aficionar al terror con 20 años o con 25, o lo eres ya, o te has perturbado de crío, o eso es imposible. Pero insisto en que es imposible contarle a alguien y transmitirle a alguien qué sientes o por qué tienes esta afición, esas tragaderas. Es casi como confesarte, ¿no? Es decir, ¿por qué coleccionas, no sé, mariposas muertas? Posiciónate, Francis. Sí, no, yo, incluso en mi relato, empieza así, ¿no? Son dos tipos que van a vivir una peripecia terriblemente real y, sin embargo, vienen de una película de terror. Acaban de ver una película de vampiros y se ponen a filosofar sobre ello y uno le dice al otro, ¿qué va, tío? Si esto ni quien se lo crea, esto es una chorrada, ¿no? Vamos a ver, el cine de terror es maravilloso porque te evade, tío. O sea, es como el cine de ciencia ficción. Te metes en una sala de cine y pasa una cosa que sabes que no te puede ocurrir. Y es fantástico. O sea, hay un tipo allí acuchillando a 200.000 chavales y sabes que no te va a acuchillar a ti. Y te montas en una nave espacial y estás por un planeta al que no vas a ir nunca. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando salgo de allí me encuentro con esta, y perdonadme la expresión, puta realidad, que me agobia, me jode, me fastidia, me chinga y me hace la vida imposible. Y por eso me gusta el cine de terror, la ciencia ficción, el cine de género, porque hay un tipo como Schwarzenegger que coge una ametralladora y no la recarga nunca y, sin embargo, mata a 1000 chinos, tío. Y es fantástico. Es maravilloso. Y eso solamente pasa en el cine. En cambio, por ejemplo, jamás iría a ver una película de Meg Ryan porque me pone el estómago así. ¿Sabes por qué me lo pone así? Porque conozco a 1000 tías como Meg Ryan. ¿Sí? Sí. Pues muy guapa no es. Y además, una cosa que se me ha olvidado antes. Los que escriben terror ahora mismo lo hacen honestamente. Es decir, es una cosa que es verdad que los honra. ¿Por qué? Porque no vas a vender. Porque escribiendo terror no vas a vender una mierda. Dicho así, ¿vale? Y lo siento si hay algún editor. He abierto una caja de Pandora chunga, la de los tacos es mala. No, falta Fernando, David y ya está, uno por persona, ¿vale? No, entonces no va a vender. Entonces, el que hace género negro puede que le guste y la mayoría de los escritores de género negro. Pero sí es cierto que a día de hoy el género negro se factura se con factura pretensiones mucho más. industriales. Y El último planeta es una novela negra, es decir, el género negro puede o sea, da cabida a escritores que les gusta, honestamente, y que lo han escrito toda su vida, y a otros con los que yo tengo mis serias dudas, ¿no? Los que quizás saben que dando una pátina de negrura a su historia pero el que escribe terror es que está vendido, es decir, es un suicidio comercial, no se vende. Pero hablando de la fascinación del miedo, haré ahora una confesión de algo que ni yo mismo entiendo, algo mío que ni yo mismo entiendo. O sea, que preparaos. Hay grandes películas, o sea, en la historia del cine de terror se cuentan obras maestras, unas cuantas, como El gabinete del Dr. Caligari, como La momia, como muchas de la Hammer, como La semilla del diablo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otra categoría de películas de terror que destacan no precisamente por sus bondades y que son admiradas por los aficionados, y me incluyo en el saco, no precisamente por sus bondades. Es decir, veo cine de terror a sabiendas de que es mal cine. Yo lo compararía con la siesta intelectual.
Hay veces que uno no puede mantener el mismo nivel de concentración en todo momento, no vas a estar siempre viendo cine de Tarkovsky o leyendo a Umberto Eco, y entonces es muy socorrido, es muy agradable reunirte con tus amigos para ver Demons de Lamberto Bava. Eres consciente de que es cine basura, sin embargo, la mala calidad de esa película acaba complaciéndote. Entonces, no sé si a vosotros os ha pasado o tenéis fetiches especiales o películas demencialmente malas que os acaban gustándoos, pero yo encabezaría con Demons. ¿Eso cómo lo veis? Pues hombre, si te gusta no te lo vamos a negar. O sea, vela, proyéctala para ver si la gente te sigue el rollo, te apedrea. Yo reconozco que soy muy sibarita. Puedo comer en el Burger King varios días, pero a mi cabeza no le meto demasiado Burger King de terror. ¿Por qué? Pues porque no me tiene ese efecto. Ojalá, me encantaría ser como tú, me encantaría tener la capacidad de esto me entretiene lo suficiente. Me he vuelto muy, muy fino. Entonces, prefiero revisar las 10 esas e intentar encontrar algunas nuevas antes que llenarme de esta serie B, que yo entiendo que para muchos de vosotros no es serie B. O sea, que es una serie C. Sí, es serie C, pero que la consideráis A, con lo cual sois muy extraños y me dais miedo, porque no os acabo de entender en este sentido. A mí me parece que se empieza a crear también una especie de confusión, se reivindica mucho lo B o lo malísimo, y yo creo que si eso B nos ha tocado, lo hablábamos antes, si eso B nos ha tocado de niños, nosotros no teníamos consideración de B, nos gustaba, nos funcionaba, con lo cual pues podía ser una consideración A. Hablábamos de Drácula de la Hammer, la primera de Terence Fisher, que yo creo que todos de pequeños la espiábamos a escondidas mientras nuestras madres decían a la cama que vas a vomitar de la angustia. Y yo me acuerdo de vomitar de la angustia, es decir, tenía razón mamá, pero la próxima vez volveré a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque necesito verlo, es una atracción por el abismo. Esas películas que eran B, si hoy las viéramos por primera vez, seguramente yo vomitaría, pero de malas que son. O sea, me producirían eso, pero entonces, en aquel momento, me parecía que estaban muy bien. Yo creo que algunos todavía conserváis a ese niño, y me encanta. Conserváis a ese niño que todavía os fascina, esa serie B o C, pero yo no sé, yo me he hecho muy viejo y ahora de repente lo que considero bueno tiene que ser verdaderamente bueno. Lo demás sé que es B y me lo trago en muchos casos, pues igual que voy al Burger King de vez en cuando, nada más. Sí, de todas maneras hay una cosa, lo que estás diciendo, yo estoy en un periodo de transición ahora. Sospecho que cada vez derivo más hacia lo que me está contando Fernando, pero espero no llegar hasta ahí, porque hay películas con las que me gustaría seguir disfrutando. Pero la verdad es que cada vez tengo una distancia mayor, ¿vale? Pero es curioso, esto que cuentas pasa en el cine, en la literatura, a mí por lo menos no. Es decir, o sea, esto de ver una película y ser consciente de que la película es una película más mala, pero a ti te transmite una serie de sensaciones por lo que comentábamos, porque te a tu infancia, donde tú veías esas películas y lo pasabas muy bien, porque de repente tiene esto que dice Stephen King, que dice que el buen aficionado al género sabe encontrar diamantes en la mierda. Eso el taco no vale, porque es de Stephen King, no mío. Pero este no cuenta, ¿vale? O sea, que decir, que estás viendo algo malo, de repente hay una escena que dices, oh, la película es mala, pero esta escena, y él pone el ejemplo del Drácula de John Badan, de años 79, que es una peli muy mala, pero de repente hay una escena donde Val Helsing se encuentra con su hija convertida en un vampiro, y es maravillosa. Esa escena vale toda el resto de la película ya. Pero en literatura no. A mí en literatura, es decir, yo estoy leyendo una novela y si la novela está mal escrita y tal, es que esta semana he dejado 2 novelas por leer, no voy a decir de quiénes son. He empezado a leerlas, les he dado 30 páginas y he dicho, esto está mal escrito y yo soy incapaz de seguir. Yo puedo ver películas mal filmadas y eso no me altera, pero cuando veo una novela mal escrita, tengo el problema de que mentalmente la voy reescribiendo frase a frase. Claro. Entonces no es fluido leer novelas mal escritas. Aparte de que una novela te lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces dices, oye, mi tiempo es valioso. Mientras que una película de estas la ves en hora y media y luego te vas a la cama, una novela te lleva a lo mejor 2 días y dices, oye, yo no puedo estar con 2 días leyendo esta castaña, ¿no? Y lo vas abandonando. Y además, encima, la mayoría de las malas son gordísimas, las hacen así de grandes. Y dices, bueno, ¿por qué no escribe esto en 100 páginas y no da para más, ¿no? Sí. Pero lo cierto y verdad es que el problema es que te resabias, ¿no? Es decir, yo siempre hago la misma recomendación. Nunca veas con 40 años la película que te gustó con 15. Porque no, la magia se ha perdido, es decir, tú ya has cambiado, no eres la misma persona y aquello que le encontraste con 15 años, con 40 ha desaparecido porque tú ya no eres el mismo tampoco, incluso celularmente ya eres otra persona distinta. Decía Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Exactamente. Pero no todas, Francis, porque de repente hay algunas que se nos han quedado marcadas, las sigues viendo y vuelve esa ingenuidad y ese mal rollo. No en todo, es verdad que hay una... No, pero vuelve como de segunda mano, vuelve como de recuerdo, ¿no? De esto de, pues esto me gustaba. Ahora sí que es cierto que también
coincido con Rubén en una cosa, y es que yo me jacto de ver muchas películas malas, básicamente porque me las veo todas las que puedo. Y el problema que hay hoy es que siempre les encuentras alguna escena que está muy bien, algún detalle fantástico, que hacen que la experiencia esa de estar perdiendo hora y media viendo esa porquería, que es objetivamente mala, merezca la pena, ¿no? Y esto me ha pasado con algunas películas en las cuales ya directamente con esto del DVD y tal, que es lo maravilloso, vas al capítulo en el que está ese momento en el que aparece aquello que dices, jo, esto sí que está logrado, está súper conseguido, ¿no? Y es lo que te hace disfrutar, ¿no? Básicamente. También se lo perdonas porque eres aficionado al género. Es decir, esto insisto, no se lo intentes explicar a nadie. La película es mala, ya, pero esta escena, pero la película es mala, ya, no lo intentes, porque tienes razón, es que la otra persona tiene razón. Es que te está diciendo que es mala y cállate porque tienes razón. Bueno, creo que hemos abordado muchos temas. Recapitulando, os proponemos una lectura que es La ciudad vestida de negro, 20 relatos de terror urbano, 20 relatos escritos con honestidad sobre nuestros miedos, que son vuestros miedos, miedos generales que definen una época, que definen una ciudad. Entonces, únicamente, antes de dar paso a las preguntas del público, que espero que nuestras intervenciones hayan suscitado muchas curiosidades, que queráis compartir con nosotros, que levantéis manitas, que digáis cosas, antes de terminar, ya voy anunciando que al fondo hay una mesa donde el editor pone a la venta ejemplares de La ciudad vestida de negro. Por supuesto, queremos agradecer al equipo de realización y de producción del CEP, que sin ellos no hubiera sido posible este evento, y quedamos a la espera de todas vuestras sugerencias, ruegos, preguntas, lo que os apetezca. Estáis invitados a participar en esta mesa. Que compartan miedos. ¿Compartid miedos? Que digan que les asusta. ¿Eso qué os asusta? Reconocidos nosotros, sí. Reconocidos en clase, que nos hemos visto. Mi mujer me conoce muy bien. Sí, nuestras mujeres sí, nos conocen bien. No, hombre, lo que pasa es que nosotros es una relación de amistad los que estamos aquí. Nos conocíamos de antes de participar en esta jugada en la que nos ha liado David. Entonces, bueno, nosotros encantados. Es verdad que lo compartimos con autores muy consagrados y, bueno, pues eso siempre te hace estar muy a gusto, ¿no? Que haya tipos ahí como los que aparecen y que de repente estemos nosotros colados. Estamos encantados. Sabemos que estamos ahí básicamente por David Panadero, no por otra cosa. Y, bueno, pues nos parece muy bien, muy bien. Estamos divertidos. Bueno, yo a eso tengo que responder que para mí es un orgullo y este libro es mi verdadero juguete. Como he comentado antes, llevaba más de 10 años estudiando la narrativa de género en España, el terror, la novela negra en España, y entonces empecé siendo un aficionado que caía simpático entre los escritores, era una especie de mascota. Más adelante fui editor porque trabajé para una editorial, las relaciones fueron cambiando y hoy en día, después de la experiencia de años de coincidir en universidades, el tratar de tú a tú con escritores a los que admiro como ellos y también veteranos como Alfonso Sastre, Andreu Martín, y proponer una obra que los reúna a todos, para mí es muy emocionante. O sea, para mí ese libro es un juguete. Un regalo de Reyes que me hace el editor, Javier Ortiz. Hombre, yo tengo que decir que David y yo nos conocemos hace mucho tiempo y yo no sabía quién iba a salir en la antología. A mí David me llamó un día y me dice, oye, escríbeme un relato. ¿Y de qué? De esto. Y bueno, pues lo hice, no tenía ni idea, ¿no? Luego, claro, luego te ves en el índice con esta gente y dices, joder, tío, qué nivel, macho. David me considera entre estos, joder, soy un tío, te creces, ¿no? Pero la verdad es que no tenía ni idea. Y no, para mí es un orgullo estar con esta gente, probablemente además de todos los que publican esa antología, el menos conocido literariamente sea yo, casi con total seguridad. Y no, es una experiencia que está muy bien, pero eso la verdad es que tampoco te influye a la hora de plantearte una historia. Es decir, yo si tuviera que escribir un guión de cine, por ejemplo, lo escribiría exactamente igual para Spielberg que para cualquier otro. No me lo plantearía. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien y punto. Sí. No, yo creo que hay que destacar que aquí estamos los que estamos por el barrio, así media hora antes de que empezara. Claro, no, pero vamos, que la antología está plagada de grandes nombres y realmente es un orgullo compartir páginas con gente como Juan José Plans, que es historia viva del género, que es el autor, por ejemplo, de la novela que dio pie a Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador.
y gente como Alfonso Sastre y gente como... y gente a la que yo admiro, aunque no comparta género con ellos, como Lorenzo Silva, por razones, por su constancia y por la coherencia de la obra. Tal. O sea, que es una antología de peso. O sea, algunos que no nos entiendan, que lo cambien por nombres de futbolistas y lo entenderán. Sí. A nosotros son una referencia, lógicamente. Sí. Y creo que he visto por ahí otra manita. Sí. ¿Vais a hacer otra... ¿Habrá otra nueva edición de La ciudad vestida de negro? Sí, si agotáis toda la obra, sí. Si compráis ahora 20 cada uno, sí. Con eso está respondido. La ciudad vestida de negro 2. No hay ningún plan. El retorno. No, oficialmente no hay ningún plan, aunque el trabajo con Javier Ortiz de Dracul ha sido muy satisfactorio para las dos partes. O sea, tanto Javier como yo estamos encantados de conocernos uno al otro y nos gustaría seguir trabajando juntos más adelante. Una antología es posible, sobre esta misma temática o sobre otras es posible. Yo de momento necesito echarme la siesta, porque esto está siendo agotador. O sea, os puedo decir que la coordinación de 20 autores, el intercambio de emails, las llamadas telefónicas, corrección de estilo, devuelve solo al corrector, pasa solo al autor, coordinar a 20 personas en un equipo y luego ir haciendo presentaciones una detrás de otra, es un trabajo que deja fuera de lugar al más pintado. Así que después de la siesta concretaré que yo creo que sí, podría haber otra. Manuel. ¿Qué os aporta el relato corto? ¿O por qué os enfocáis en este ámbito de relato corto? Porque en general está desprestigiado, ¿no? En general es mucho más importante la novela. ¿Sois autores aprendices de novelistas o esto os llena? No, los tres presentes tienen novelas publicadas. Tenemos novelas y no sé vosotros la cercanía que tenéis con el relato, ¿no? Yo lo que empecé con cosas sin publicar, que tengo escritas de hace muchísimos años, son relatos cortos, pero no los he sacado porque siempre consideras que son iniciales y son para irte bregando en todo esto, cuando no pensaba ser escritor, para nada. Este lo escribí un poco por el planteamiento que hizo la editorial Dracul con David, que me dijo, oye, terror urbano, me pareció un concepto muy bueno, y luego recordé que precisamente estaba con este cabreo de lo de los ciclistas y tal. Me vino muy bien porque yo no hubiera hecho una novela de esto, pero los relatos cortos yo creo que sí es donde demuestras un poco más quién eres de verdad. La novela, igual que la película, con respecto al cortometraje, yo creo que en el cortometraje tienes más atrevimiento, tienes más brío, tienes posibilidades de expresión que no vas a dar al largo porque hay 200 millones de pesetas por detrás y tiene que ser más formal, tiene que llegar a la gente con una formalidad mayor. Yo creo que aquí te permites esos riesgos que muchas veces a lo mejor en una novela no ocurre, pero como decía Rubén, como estamos en un sector, sobre todo con este género, que no es mucho de vender, yo creo que nos atrevemos incluso con las novelas a hacer experimentos. No, yo creo que el relato corto, que es verdad que está desprestigiado, no sé desde el punto de vista de la crítica, pero desde luego desde el punto de vista de los lectores. Sobre todo porque yo cuando hablas a la gente y le dices, voy a una presentación, una antología en la que hay un cuento mío, dice, cuento para niños. La gente identifica cuento para niños. O sea, fijaos cómo está el panorama. El cuento para adultos todavía hay muchos lectores, no hablo de gente que no ha cogido libros en su vida, hablo de gente que puede leer un par de libros al año, ¿vale? Entonces, entre que el relato está desprestigiado y que nosotros encima le hacemos terror, es decir, estamos... Hombre, yo creo que el mercado editorial ha destruido al relato, pero porque lo ha destruido por una cuestión meramente mercantilista, ¿no? Si te vas al siglo XIX, casi todos los grandes autores escribían relatos cortos y hacían compilaciones de relatos cortos porque escribían para periódicos, para revistas, para cosas de este tipo. Y lo cierto y verdad es que el problema es que ha desaparecido esa vieja idea del escritor artista, ¿no? El señor que antes que contar una historia lo que sabía era escribir muy bien y luego contaba una historia. Ahora lo que importa es directamente la historia y hemos acostumbrado con toda esta mercadotecnia al lector a la historia, ¿no? Al relato, a la ampulosidad. Y claro, el problema de eso es que te encuentras montones de libros publicados gordísimos, pero que están pésimamente escritos, ¿no? Es decir, yo creo que el relato corto lo que te permite fundamentalmente es eso, trabajar el estilo, ¿no? Y al buen escritor se le ve ahí en el relato corto, ¿no? Cuando le dices 10 páginas y cuéntame una historia que tenga principio, que tenga problema, que tenga fin y que además tenga ritmo y se pueda leer.
Y claro, estoy seguro de que esto el George R.R. Martin no lo puede hacer, no le sale. Necesita escribir 8 tomos, ¿no? De 500 páginas cada uno. Yo apuntaría otro detalle en la confrontación entre novela y relato, y es que hay un factor psicológico muy importante de cara al lector. Muchas veces un lector casual, un lector que lee en el metro, un lector que lee en momentos perdidos, sin prestar mucha atención a lo que lee, simplemente lee por distraerse, necesita un marco narrativo muy amplio que se mantenga durante muchísimas páginas, durante 600 páginas. Un marco narrativo que no se vea interrumpido y que no le plantee conflictos. O sea, si leemos grandes bestsellers de los últimos años, como los de Dan Brown, El Código da Vinci o ahora 50 sombras de Grey, son novelas que no plantean ningún tipo de confusión. Son como ese tipo de películas en las cuales puedes salirte de la sala 5 minutos, volver y no ha pasado nada relevante. Se mantiene un marco narrativo íntegro, mientras que leer un libro de relatos implica aceptar las reglas del juego que propone cada lector. O sea, este libro, La ciudad vestida de negro, implica 20 saltos mortales, implica cambiar 20 veces de cambio de marco narrativo, de narrador, de personajes, de historia, de tono, de atmósfera, aunque hay un marco común, que es la ciudad. Por otro lado, siempre defender el relato y la distancia corta por encima de la novela, porque en la novela te puedes permitir introducir largos pasajes descriptivos, notas al margen, reflexiones, elementos no directamente relacionados con la trama, pero en un relato te la juegas, porque en un relato todo es importante, cada palabra es importante. De la primera a la última, todas las palabras desempeñan una función y el centro de interés del relato va avanzando conforme se lee. No se puede prescindir de nada en un relato. Además hay una cosa fundamental, y es que el relato ha perdido su espacio natural. Es decir, antes había revistas donde... El pulp, famoso, ¿verdad? Bueno, no me está, incluso iba después. No quiero ni irme al pulp, a los años 30 y 20 y 40. Hablo de hace 30, 20 años, ¿no? Todavía había revistas que publicaban relatos de un género determinado. Tú comprabas una revista de ciencia ficción y esa revista tenía 5 relatos de ciencia ficción, más artículos. Internet, Rubén, no seas constante. Sí, pero... La dimensión y la capacidad de llegada es terrible, pero se ha cambiado el blog por lo que antes, como tú llevabas el prótesis, lo llevabas en papel y editabas 6 relatos, bueno, pues ahora tú nos brindas el espacio. Que yo no me leo un relato en internet. No, claro, este es el problema. Eso está claro, no me lo leo en internet. No me leo una novela, por supuesto, pero sí, un relato menos. Ahora en prótesis publico microrelatos o ultracortos de Roberto Malo. Claro, ahora escribimos títulos. ¡Plink! Pero el relato ha perdido su hábitat natural, igual que la ha perdido la novela corta, por ejemplo. Sí. La novela de kiosco era fundamentalmente una novela corta, las novelas de Curtis Garland, o de que hablábamos antes, y de Ralph Marvey y esta gente, eran novelas cortas. Ahora mismo, ya me ha pasado de ir con un amigo a comprar, oye, acompáñame que tengo que ir a comprar a mi hermano un regalo y le voy a comprar un libro. Entonces hemos ido a la casa del libro y yo le veía que iba directamente a los libros grandes. Y decía, oye, mira, ¿sabes de qué va ese libro? No, bueno, pero a ver, esto es una cosa de Roma, conspiraciones, Roma, templarios, una mezcla y tal, y además 1200 páginas, con esto tiene para 8 meses. Y sobre todo que pese, que se pueda calzar el piano. Al peso. El peso. Oye, has hablado de las 50 sombras de Grey, ¿eso lo has hecho por experiencia o por qué? Pues tengo mucha experiencia. O sea, que no lo has necesitado, quiero decir. Me llaman el salvamatrimonios. Más preguntas, por favor, más preguntas. ¿Alguna lectora de Grey en la sala? Confesar. Inconfesables. Lectora practicante a poder ser. No hay. Esto es contradictorio. La que lee Grey no practica. Joder, digo Rubén. lo de más preguntas porque no esperéis que luego haya vino ni canapés. Aquí no hay catering. Aquí solo preguntas. No, hemos contratado 2 guardaespaldas enormes en la puerta y bueno, se van a asegurar de que compréis el libro, si no, no esto de Grey no es una versión en plan cutre de 9 semanas y media. O sea, no, ¿qué es eso? No, es más explícita por lo que me tienen. Básicamente es eso, ¿no? El rollo de llega un tipo y... Pero 9 semanas y media estaba Mickey Rourke sudando. Claro, o sea... Aquí no, por aquí tengo entendido que hay un tío que es otra cosa. Sí. Es bastante mejor persona. Estamos escandalizando a la audiencia. Sí. Se va a leer 50 sombras de Grey, que lo lleva en la mochila. Manuel, gracias por venir.
Bueno, pues yo creo que sería el momento de dejar paso a alguna pregunta más y si no, pues pasamos a firmar los ejemplares, el que quiera. A que José Carlos nos lea 50 sombras de Grey aquí. Un capitulillo del final. Alguna escena especialmente salvaje. Porque si no hay más preguntas, insisto, mi sincero agradecimiento a todos los alumnos de realización y producción que han hecho un gran trabajo, al CEP por acogernos y a vosotros por aguantar el temporal. Manitas. Un placer. ¿Qué esperáis? ¿Por qué no se ve este chico? Hay una...